Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Francisco Ordóñez y el día de hoy quiero reflexionar con ustedes la palabra del Señor que corresponde a este día, miércoles 2 de noviembre de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy precisamente que la iglesia hace memoria, ¿verdad?, de los fieles difuntos. Seguramente todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que se nos ha adelantado, ¿verdad?, a la otra vida. Y el día de hoy pues es muy oportuno para que hagamos memoria de estos amigos, estos familiares, ¿verdad? O las personas que conocemos, podamos recordarles, ¿verdad? Poder recordar alguna virtud, alguna experiencia, alguna anécdota. Eso pues es hacer memoria de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a meditar el Evangelio, pero antes quiero invitarles a que se unan conmigo a esta breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre nuestros oídos a tu palabra, que leamos y escuchemos tu voz y que podamos meditar tus enseñanzas. Despierta en nosotros, despierta en nuestras almas, despierta nuestra inteligencia para que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos saborearla y comprenderla. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Del capítulo 15, versículo 33 al 39 y capítulo 16 del 1 al 6. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: No se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia, el día de hoy que estamos haciendo memoria de los fieles difuntos, propone varios textos bíblicos para que podamos reflexionar en torno a este acontecimiento humano, el de la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero también
que podamos reflexionar sobre nuestra esperanza en Jesús que venció la muerte, Jesús que resucitó. Hoy he querido detenerme a reflexionar el Evangelio de San Marcos, que nos relata dos acontecimientos muy importantes. El primer acontecimiento es tomado del capítulo 15, versículo 33 al 39. Y el segundo es tomado del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 6. Entonces, nos encontramos ubicados en los últimos dos capítulos del Evangelio de San Marcos, que nos habla precisamente de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura, pero también de la resurrección de Jesucristo. Los otros textos bíblicos que propone la Iglesia para este día también hablan de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús. Por ejemplo, está el texto del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, que habla de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos vamos a detener aquí con el Evangelio de Marcos. Quisiera resaltar algunas ideas muy puntuales con ustedes. La primera idea que quiero resaltar es la muerte de Jesús. El texto de Marcos nos dice que Jesús gritó con voz potente. Cuando alguien grita con una voz potente, con una voz fuerte, lo hace porque está viviendo alguna experiencia seguramente bien fuerte, una experiencia positiva o una experiencia negativa. Y en este caso, el grito de Jesús es una experiencia, digamos así, negativa, una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento, de lamento, de angustia, de abandono. Por eso Jesús grita fuertemente, pero su grito va dirigido hacia el Padre. Y dice, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, siendo el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, se siente abandonado y es una experiencia humana. Nosotros podríamos también vivir esa misma experiencia, o seguramente hemos vivido esa experiencia, hemos pasado por esa experiencia. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando estamos pasando un momento de crisis, surgen los lamentos, ¿verdad? La angustia, la desesperación, y empezamos a negar todo. Hasta podemos negar a Dios también ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Y es una experiencia humana, ¿verdad? Jesús hoy nos enseña eso, ¿verdad? Que somos humanos. Jesús fue humano y Él pues vivenció el dolor, la angustia, ¿verdad? Pero el mensaje que Jesús nos deja es que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia, del lamento, siempre tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra mirada a Dios, nuestra mirada en el Señor, siempre. Este grito de Jesús es un grito que se ha convertido en oración, y nuestra oración debe ser así, ¿verdad? Debe estar dirigido hacia el Padre, ¿verdad? Ahí debe estar dirigida nuestra oración. Y Jesús, eso es lo primero que nos enseña.
¿verdad? Segundo, Jesús, dando un fuerte grito, expiró, ¿sí? Dejó de existir, expiró. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al darse cuenta de que Jesús había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios, ¿sí? Es una afirmación, ¿verdad? Y él hasta ese momento se dio cuenta de la dimensión que Jesús estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, la muerte, hermanos, no es el final de todo. La muerte es una experiencia, es un paso, y que Jesús pues nos enseña, y que no es el final de todo, ¿sí? Es una oportunidad para que nosotros podamos encontrarnos con el Padre, ¿sí? Por eso el Evangelio de San Juan nos recuerda muy bien que Jesús es la resurrección. Y él dirá que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre, ¿sí? Y le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? Y ella responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y nosotros, pues ojalá que podamos decir lo mismo que Marta, ¿verdad? Que sí creemos en Él, que Él es la resurrección, la vida, ¿verdad? Y que vamos a resucitar algún día con Él. Un tercer acontecimiento que quiero reflexionar es la actitud de estas mujeres: María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, que decidieron ir a embalsamar a Jesús, ¿verdad? Es una bonita tradición, una bonita costumbre que algunos tenemos, ¿verdad? Sobre todo en estas fechas, cuando la iglesia nos invita a hacer memoria de nuestros fieles difuntos, pues algunos vamos al cementerio, ¿verdad? A dejar flores a nuestros difuntos, o pues exhibimos alguna fotografía que nos hace recordar a estas personas. Eso es pues una forma de embalsamar a nuestros difuntos, ¿verdad? Es una forma de cómo revivir, hacer memoria aquello que pudimos compartir con ellos. Y la iglesia pues nos invita y nos hace ver lo importante que es hacer memoria de nuestros difuntos, que no abandonemos a nuestros difuntos, que no nos olvidemos de ellos. Seguramente nos han enseñado muchas cosas, ¿verdad? Y recordar y vivir esas cosas buenas que nos han enseñado, pues es hacer memoria de ellos, es revivir, es hacer vivir la memoria de ellos, ¿verdad? Y ojalá que no perdamos estas costumbres y estas tradiciones que la iglesia nos invita. Ahora bien, quiero concluir con la última reflexión. Cuando estas mujeres entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido, ¿verdad?, con una túnica blanca, y pues ellas sintieron miedo porque se sorprendieron, ¿verdad? Pero este joven les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Él ya no está aquí, dice, él ha resucitado, ¿sí?
Esa es la buena noticia, hermanos, que Jesús venció la muerte y ha resucitado. Nosotros podemos vencer la muerte, podemos vencer la dificultad, la crisis, podemos vencer cualquier enfermedad, cualquier dolor, estando con Jesús, poniendo nuestra mirada hacia al Padre, poniendo nuestra esperanza en Jesús. Podemos vencer entonces cualquier situación, tiene solución. Podemos ser vencedores con Cristo. Si Jesús venció la muerte, nosotros podemos vencer cualquier dificultad estando con Jesús. Pero para eso debemos de creer en Jesús, creer que Él es la resurrección y que algún día vamos a resucitar con Él. Este es el mensaje entonces que nos transmite el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Por eso dice San Pablo, con todita la razón del mundo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tiene sentido, sería absurdo creer en Jesús, ¿verdad? Pero Él ha resucitado. Quiero terminar esta pequeña reflexión con este cuento de la libélula. Creo que todos conocemos una libélula, ¿verdad? Dice que en el fondo de un viejo estanque vivía un grupo de larvas que no comprendían por qué, cuando alguna de ellas ascendía por los largos tallos de lirio hasta la superficie del agua, nunca más volvía a descender donde ellas estaban. Entonces se prometieron una a otra que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie volvería para decirles a las demás lo que había ocurrido. Poco después, una de dichas larvas sintió un deseo irresistible de ascender hasta la superficie. Comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales y cuando finalmente estuvo fuera se puso a descansar sobre una hoja de lirio. Entonces experimentó una transformación magnífica que la convirtió en una hermosa libélula con unas alas bellísimas. Trató de cumplir su promesa, pero fue en vano. Volando de un extremo al otro de las charcas que había ahí, no podía ver a sus amigas sobre el fondo. Entonces comprendió que incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca habrían reconocido en esta criatura radiante a una de sus compañeras. El hecho de que después de esa transformación que llamamos muerte no podamos ver a nuestros amigos o familiares ni comunicarnos con ellos no significa que hayan dejado de existir. Hermanos, la muerte no es más que un cambio de misión. Si Jesús así lo quiso, es por alguna razón. Y nuestros fieles difuntos están cumpliendo una misión al lado de Jesús, al lado del Padre. La muerte solamente es un paso a la vida. Solo han cambiado de lugar, de cuarto, se han pasado al otro lado de la ventana, de la puerta, diría San Agustín, ¿verdad? Y así es la muerte, cuando nosotros lo vemos desde la luz de la fe. Y solamente cuando nosotros creemos en Jesucristo, que Él es el vencedor de la muerte, que Él es la resurrección. Pensemos entonces ahora en nuestros difuntos y digamos juntos: dale, Señor, el descanso eterno y que brillen para Él o para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, que así sea. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.